Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos de vuelta aquí en el informativo con comentarios de Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Qatar habría entregado a Israel y a Hamás el borrador final del acuerdo de alto el fuego sobre rehenes para su aprobación. Irán afirma haber entregado 1 millar de nuevos drones de ataque de largo alcance a su ejército. Manifestantes israelíes acusan a la coalición de gobierno de volver a intentar implementar la reforma judicial en lugar de lograr un acuerdo sobre los rehenes. El nuevo presidente del Líbano inicia consultas para nombrar un primer ministro. El ejército israelí atacó sitios de Hezbollah después de que los observadores del alto el fuego no consiguieran controlar las amenazas. Estos son los temas del informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando de la primera noticia. Se alcanzó un avance en la capital catarí después de la medianoche tras las conversaciones entre el equipo negociador de Israel, el enviado a Oriente Medio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Qatar. Según trascendió, ya se habría entregado a Israel y a Hamás el borrador final del acuerdo de alto el fuego para su aprobación sobre rehenes, de los cuales 94 permanecen aún en Gaza, incluidos los cadáveres de al menos 34 muertos confirmados por Israel. A finales de noviembre, Hamás liberó a 105 civiles durante una tregua de una semana y antes de eso fueron liberados 4 rehenes. Las tropas rescataron con vida a 8 rehenes y también se recuperaron los cadáveres de 40 secuestrados, incluidos 3 muertos por error por los militares israelíes cuando intentaban escapar de sus captores. Hamás también retiene a 2 civiles israelíes que entraron en la franja en 2014 y 2015, así como los cuerpos de 2 soldados israelíes que murieron en 2014. Según ha trascendido, la propuesta es similar al acuerdo de 3 etapas que se discutió en mayo pasado. Las conversaciones han girado en torno a un acuerdo propuesto en 3 etapas en el que primero se liberaría a los casos humanitarios, entre ellos a las mujeres, los niños, los hombres mayores de 50 años y los enfermos. Luego, el día 16 del alto el fuego, se iniciarían las conversaciones para conseguir la liberación de los hombres en edad militar, seguidas de una tercera etapa en la que se discutiría la gobernanza y la reconstrucción de la franja. Sin embargo, otras fuentes señalan que todavía quedan varios obstáculos por superar. En varias ocasiones durante el último año, funcionarios estadounidenses han dicho que estaban a punto de alcanzar un acuerdo, pero las conversaciones se estancaron. Sí, la verdad que esta noticia ya no sabemos cómo encararla ni comentarla, porque se ha dicho en tantas ocasiones de que las negociaciones van adelante, de que van bien, pero que el tiempo pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo quisiera agarrarme a un comentario que nosotros hicimos aquí ya hace varias semanas y que desde Israel, desde los círculos más vinculados al gobierno en Israel, decían que este acuerdo iba a llegar en enero. Es decir, cuando todo el mundo ya estaba apuntando de que no, que faltan días, que esto, que lo otro. Bueno, estamos ya en enero y faltan muy pocos días para que asuma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y esta se ha visto siempre como una fecha límite. Así que esta vez creo yo, esta es mi opinión personal, que antes del lunes próximo, que es el día 20, en el que asume Donald Trump, pues se dará fin a este acuerdo de alto el fuego y de intercambio de prisioneros, por lo menos en su primera etapa, es decir, con esta liberación de unos 30 y tantos prisioneros o, digamos, secuestrados que Hamás mantiene, que tiene que ver con niños pequeños, con enfermos, con hombres mayores de 50 años y mujeres. Claro, igual se deja para más adelante el hecho de llevar a cabo la segunda y la tercera parte de este acuerdo, ¿no? Simplemente por contentar de alguna manera a Donald Trump, que ha amenazado que si no, pues sí, pondría todas
toda la carne en el asador, por decirlo de una manera metafórica, para que se acabase toda esta tensión en la Franja de Gaza, y esto supondría incluso la intervención del ejército de Estados Unidos. Eso es lo que suponemos. Pero digamos que si todo sigue bien, pues 15 días más tarde del inicio de este cese el fuego, es decir, a principios de febrero, tendría lugar la liberación de los hombres en edad militar que quedarían por debajo de los 50 años y que no sean niños. Y bueno, luego quedaría una tercera etapa, que es la que yo creo que va a resultar un escollo más difícil, que es, a pesar de que se van a liberar a los prisioneros y que seguramente Israel también liberará a los militantes de Hamas que han sido hechos presos. Aquí el tema es qué es lo que va a pasar el día después, es decir, cómo se va a gobernar y cómo se va a reconstruir la Franja de Gaza a partir de, digamos, del cese total del fuego en la zona. Pero bueno, yo me imagino que una vez que se relaje la presión que ha supuesto durante todo este tiempo la fecha de la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, pues igual la cosa vuelve a estirarse y a retomarse como negociaciones sin una fecha demasiado límite como hasta ahora había sido. 1000 nuevos drones fueron entregados al ejército de Irán mientras el país se prepara para más fricciones con Israel y Estados Unidos bajo el mandato del presidente entrante Donald Trump. Los drones fueron entregados en varios lugares de Irán y se dice que tienen altas capacidades, como un alcance de más de 2.000 kilómetros, un alto poder destructivo, la capacidad de atravesar capas de defensa con una sección transversal de radar baja y el vuelo autónomo, lo que se traduce no solo en un aumento de la profundidad del reconocimiento y la vigilancia de fronteras, sino que también impulsan la capacidad de combate para enfrentarse a objetivos distantes. Teherán ha lanzado una serie de ataques con aviones no tripulados y misiles contra Israel desde el comienzo de la guerra desatada por el ataque del 7 de octubre por parte de su representante, el grupo terrorista Hamas. Bueno, sin querer minimizar la capacidad de la industria militar iraní, yo creo que este es un anuncio que tiene más que ver con la propaganda interna para dar ánimos a la población iraní de que ellos están muy fuertes y decididos a defender el país, etcétera, etcétera, porque no creo que lo que hemos visto hasta ahora en dos remesas de ataques de misiles y drones desde Irán hacia Israel haya surtido el más mínimo efecto. Creo que solo hubo una muerte en un lanzamiento masivo de centenares de objetos volantes no tripulados y de misiles desde territorio iraní. Es decir, que no creo que, aunque hayan desarrollado algún nuevo modelo, pues esto vaya a ser algo trascendental para la defensa de Israel. Al contrario, yo creo que, como digo, esto es una señal de debilidad del propio régimen iraní, que ahora, tras haberse puesto en entredicho su capacidad para defender el propio país, no olvidemos que siempre ha actuado desde hace 40 y pico de años a través de ejércitos delegados, de proxies, realmente el propio país de Irán está muy desprotegido ante la posibilidad de un ataque externo, en este caso israelí. Manifestantes se congregaron frente a la casa del ministro de Justicia israelí, Yarif Levin, en la localidad de Modin, para protestar contra los renovados planes del gobierno de reformar el sistema judicial, afirmando que el pueblo de Israel espera con gran expectación un acuerdo sobre los rehenes
y el gobierno israelí ve esto como una oportunidad para restablecer la reforma judicial. El pueblo de Israel no puede permanecer en silencio cuando el gobierno israelí decide destruir los cimientos de la democracia y el futuro del país, dijeron los organizadores de la manifestación. Levin y el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, presentaron la semana pasada un nuevo plan para una reforma judicial que esperan convertir en ley a fines de febrero, un plazo muy corto para una legislación de tanta trascendencia, pero no necesitarán empezar desde el principio el proceso legislativo, ni los cambios planeados en el Comité de Selección Judicial, ni la eliminación del sistema de antigüedad para la elección del presidente de la Corte Suprema. Los ministros tienen la intención de utilizar la legislación anterior sobre la revisión del Comité de Selección Judicial, que estaba a punto de ser aprobada en sus lecturas finales de la Knesset en marzo de 2023, y llevarla de regreso a la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset, donde se modificará con los detalles de la nueva propuesta. Luego tendría que ser aprobado en comité antes de llegar a la Knesset para una segunda y tercera lectura consecutivas. Bueno, a medida que se va acercando o vislumbrando un panorama un poco más pacífico, ya vemos que se habla con bastante intensidad de una tregua en la Franja de Gaza. También podemos hablar del acuerdo de paz que debería tener lugar en el frente norte con el Líbano, etcétera, etcétera, a lo que hay que unir la revolución que ha tenido lugar en Siria y que ha dejado de constituir una amenaza directa e inmediata para Israel. Bueno, pues los asuntos internos vuelven a aflorar. Y no solamente que los manifestantes contra la reforma judicial han vuelto a las calles, sino que son los mismos y se han juntado con aquellos que están presionando al gobierno para un acuerdo cuanto antes sobre los rehenes. Ahora, en la noticia que dimos al principio hablábamos sobre este acuerdo para la liberación de rehenes y si éxito, pues digamos que el titular más importante a partir de entonces va a haber una reforma judicial o no, porque esto ya durante todo el año 23 ha sido el principal problema que ha movilizado a la sociedad israelí, que ve en ello un intento por socavar las bases del equilibrio democrático entre los poderes, sometiendo al poder judicial al control del poder ejecutivo y el legislativo, que ambos ahora en manos del gobierno afín a Netanyahu y que bueno, que podrían socavar, como decimos, principios básicos de lo que en Israel se entiende como democracia, aunque en otros países como España, bueno, esto que pretende hacer el gobierno hoy en día es algo que es lo normal aquí. Aquí en España los jueces que se nombran en la Corte Suprema de Justicia no los nombran los propios jueces, como sucede en Israel, o al menos no a todos. Así que, bueno, vemos que hay, después de esta guerra por la supervivencia que Israel ha enfrentado durante hace más de un año con los grupos terroristas de Medio Oriente sometidos a la autoridad iraní, pues queda todavía pendiente algo muy importante en el fuero interno de cómo se constituye Israel y su democracia. El nuevo presidente libanés, Joseph Aoun, inicia esta semana consultas parlamentarias para designar un primer ministro que forme un gobierno que tendrá que afrontar grandes desafíos en el país afectado por la crisis. Las consultas, un requisito constitucional bajo el sistema sectario de reparto del poder del Líbano, se producen apenas días después de la elección de Aoun, en medio de presiones extranjeras para un rápido progreso, particularmente de Estados Unidos y Arabia Saudita.
La pequeña nación mediterránea se encontraba sin presidente desde octubre de 2022, dirigida por un gobierno interino a pesar de una aplastante crisis económica y una guerra entre Hezbolá e Israel, desatada por el grupo terrorista libanés. Entre los nombres que se han barajado para el puesto de primer ministro, que está reservado para un musulmán sunita, se incluyen el actual primer ministro interino, Najib Mikati, el legislador anti-Hezbolá Fouad Maksumi y Nawaf Salam, juez presidente de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Las consultas de Aún con los bloques políticos comienzan con una reunión con el poderoso presidente del Parlamento y aliado de Hezbolá, Nabi Berri. Arabia Saudita ha recuperado su interés en la escena política del Líbano después de años de distanciarse en protesta por la influencia del Hezbolá, respaldado por Irán, que se vio fuertemente debilitado en su última guerra devastadora con Israel. Bueno, aunque estos son asuntos internos del Líbano, pues importan bastante a Israel el hecho de que en su frontera se instale un gobierno que sea más estable de lo que ha sido hasta ahora y que sea capaz de controlar a un grupo de terroristas que se había adueñado del país. Estamos hablando de Hezbolá, evidentemente. Y quizás también sea una oportunidad para que el Líbano se independice de sus propios fantasmas, es decir, de aquellos que lo han sometido y sojuzgado como un país títere desde los años 70 del siglo pasado. Hasta entonces el Líbano era un país que, digamos, se mostraba como ejemplo de la posible convivencia y de un Medio Oriente que podría aspirar a una mejora en el sentido democrático, pero todo eso se fue al traste en esa guerra por los intereses sirios y después por la injerencia del poder iraní a través del grupo Hezbolá. El ejército israelí informó que atacó durante la noche del domingo varios sitios de Hezbolá en el Líbano, alegando que los objetivos violaban los términos del acuerdo de alto el fuego. Afirmaron que lo hicieron después de que el Mecanismo Internacional de Vigilancia del Alto el Fuego no se ocupara de ellos, a pesar de haber sido informado al respecto. Los objetivos incluían un lanzacohetes, un sitio militar no especificado y rutas a lo largo de la frontera entre Siria y el Líbano utilizadas para contrabandear armas a Hezbolá. Según la agencia de noticias estatal libanesa, los aviones israelíes atacaron las afueras de Hanta, en la región oriental de Baalbek, así como zonas cercanas a Nabatie, en el sur, sin confirmar si hubo víctimas. Por su parte, Israel dijo que antes de los ataques informaron sobre las violaciones de Hezbolá a un mecanismo internacional creado como parte del alto el fuego en curso, pero las amenazas no fueron abordadas. Según los términos del acuerdo, que tiene como fecha límite el 26 de enero, el grupo terrorista respaldado por Irán debe retirarse al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel, mientras que Israel debe retirarse del sur del Líbano antes del 26 de enero para ser reemplazado por las Fuerzas Armadas libanesas y la Fuerza Internacional de Mantenimiento de la Paz FINUL. Según se informa, Washington ha asegurado a Beirut que Israel completará la retirada a tiempo y las Fuerzas Armadas libanesas dijeron el sábado que habían terminado de desplegarse en el sector occidental del sur del Líbano tras la retirada de Israel allí. Bueno, el 26 de enero está muy cerca, pero todavía hay tiempo para que Israel, digamos, siga limpiando estas amenazas o intentos de los grupos terroristas, estamos hablando de Hezbolá, de rearmarse en la zona. Si esto no se consigue, es decir, si después del 6 de enero, que Israel seguramente se retirará para que entre ahí el el Ejército Nacional Libanés y las fuerzas de FINUL, pues hubiera nuevas incursiones de los terroristas, yo creo que Israel se vería obligado a volver a atacar al sur del río Litani, lo cual
Seguramente la prensa lo interpretaría como una violación del alto el fuego, pero es una respuesta a las violaciones del alto el fuego, en las cuales se estipula muy claramente, no solamente ahora, sino desde el año 2007, fíjense si ha llovido en la zona, que no podían establecerse estos grupos terroristas y especialmente sus armas al sur del río Litani. Si vuelven a intentarlo, pues Israel, a pesar de todas estas negociaciones e intentos, pues se verá en la obligación de proteger a sus ciudadanos y actuar de forma contundente para evitarlo. Aquí finalizamos este informativo en Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.